¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar Diseño y Ejecución de Proyectos Sociales con un enfoque de procuración de fondos. Buenas tardes, maestro Carlos. Muy buenas tardes, Adán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Antes de dar inicio, me voy a permitir leer una breve semblanza del maestro Carlos López Bosch Larenas, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en Antropología y con una maestría en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Cuenta con 25 años de experiencia profesional, desempeñándose como director de diversas instituciones de asistencia privada, así como consultor y asesor para organizaciones de la sociedad civil. Ha sido docente, expositor y colaborador en medios impresos y actualmente se desempeña como director de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Buenas tardes, maestro. Si gusta poner su presentación. Muchas gracias, con mucho gusto. Dame un segundo y comparto pantalla. Listo, ¿se ve? Listo, ahora sí gusta maximizarla. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Adán Paredes, colaborador de la Junta de Asistencia Privada. Muchísimas gracias a todo el equipo de SECAPIS, que la verdad es que siempre le echan muchas ganas y mucho esfuerzo para que se puedan llevar a cabo estos webinarios, este programa de capacitación a distancia, que estamos pues realmente innovando con esto de la pandemia. Como ustedes saben, pues las circunstancias nos han llevado pues a innovar, ¿no? A innovar, y lo que antes se hacía de manera presencial, ahora lo estamos llevando a cabo pues a través de los medios digitales, lo cual ha sido, por cierto, una gran oportunidad, no solo en el terreno de la capacitación, sino también en la cercanía y las relaciones que hemos tenido con muchas de las instituciones, porque, bueno, pues nos ha permitido, la verdad es que al ahorrar los traslados, estar con muchas más instituciones, tener mucho mayor número de participantes en los cursos. Hemos aumentado, quiero decirles, en general, en términos generales, un 500% la asistencia a nuestros cursos, lo cual nos da muchísimo gusto, y yo quiero agradecer la participación de todos ustedes. Ojalá realmente esta oferta de servicios de capacitación, de herramientas de capacitación que estamos brindando en la Junta de Asistencia Privada a través de estos medios, les sea útil a la mayoría de ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema, hoy toca hablar de un tema, yo ya es el segundo curso que me toca participar como ponente. Y el tema de hoy, después de haber planteado el de planeación estratégica hace unas 2 o 3 semanas, pues vamos a ir con un tema que va muy relacionado para los que estuvieron en aquel. Los que no estuvieron, no se preocupen, no es como una segunda parte tampoco, pero si tomaron aquel curso van a ver que continuamos con el mismo esquema más o menos de lo que hablamos entonces. Y tiene que ver, el título es Diseño y Ejecución de Proyectos Sociales. En realidad el título completo es Diseño y Ejecución de Proyectos Sociales con perspectiva de procuración de fondos. ¿Por qué con perspectiva de procuración de fondos? Bueno, porque una de las cosas, uno de los principios, digamos, que originan este curso es precisamente esa necesidad que tenemos o esa solicitud que nos suelen hacer muchos donantes en las instituciones, ¿no? Y hablo en plural porque, bueno, pues antes de estar yo en la Junta de Asistencia Privada, a la cual me he integrado por invitación del presidente Fernando Balzaretti el pasado mes de marzo, o sea, prácticamente al inicio de la pandemia, en realidad, antes de esto, pues yo me encontraba trabajando, colaborando directamente en instituciones, entonces, pues, solo hablar en este lenguaje, pues, en primera persona del plural, porque en realidad, pues, me siento todavía parte de las instituciones, aunque ahora me toca estar del otro lado del escritorio en la Junta de Asistencia Privada. Entonces, les decía que en las instituciones, pues, solemos tener muchísimas solicitudes o solemos enfrentarnos a que los donantes nos piden, ¿no? Pues entrégame tu proyecto. Es más, muchísimas instituciones donantes, se me ocurren, no sé, las fundaciones de segundo piso o algunas empresas, por supuesto, las instituciones públicas, nos dicen, a ver, muéstrame tu proyecto o tráeme tu proyecto, o yo solamente apoyo proyectos, no apoyo a instituciones. Y entonces muchas veces el conflicto con el que nos encontramos es, oye, yo soy una institución. Entonces, ¿cómo es esto de proyectos? ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Qué le voy a presentar? O yo no puedo acceder a estos recursos y tal. Y se trata justamente de que nosotros hagamos proyectos de nuestra causa social, de aquello que trabajamos en la institución, y
esos proyectos los presentemos para su financiamiento. De la misma forma, aun cuando no las utilicemos precisamente para ese fin, para el de la procuración de fondos, también nos sirve para diseñar nuestros proyectos. Este esquema nos pretende servir para diseñar nuestros proyectos al interior de la institución. En general, es lo que yo llamo la técnica del pie o la técnica de la pizza. Tenemos un pie o una pizza y la partimos en pequeños pedacitos, en la cual vamos a ir sumando, digamos, todo lo que hacemos en la institución, ¿no? O vamos a ir primero dividiendo y luego pues sumando, ¿no? Todas aquellas cosas generales. No solo me refiero a las cuestiones financieras, que también, o a los costos de la institución entre los proyectos que están ahí, sino también se trata de que todos aquellos esfuerzos que hacemos nosotros para dar nuestro servicio social a nuestros usuarios se dividan en esos proyectos. Entonces, de eso se trata, nos va a servir para ambas cosas, para diseñar de manera interna. También, obviamente, si lo diseñamos, nos va a permitir ejecutarlo con un orden, con un concierto y también con una, por así decirlo, una garantía de alguna forma de que el proyecto va a funcionar. Entonces, para eso nos sirve, pero también nos sirve para presentarlo a posibles donantes, a prospectos, a instituciones que nos solicitan proyectos para la procuración de fondos o que bien nos expresan su limitación de que ellos solamente apoyan a proyectos. Quiero mencionar antes de comenzar propiamente con el cuerpo de la presentación que una de las instrucciones que teníamos en la pantalla, en la cortinilla de inicio, era el que, por favor, las preguntas que tuviéramos las pusiéramos en el chat para que se leyeran al final. Yo, esta regla, vamos, quien quiera llevarla a cabo de esa forma, pues puede ser, pero también quien quiera en cualquier momento hacer su pregunta, quien quiera en cualquier momento, pues no quiero decir interrumpir, porque en realidad no estaría interrumpiendo, sino más bien de eso se trata este tipo de presentaciones. Se trata de que vayamos por retroalimentándonos. A veces se aprende más de las experiencias del que está sentado al lado que del que está sentado enfrente o del que está parado enfrente exponiendo, en este caso, pues yo, de manera virtual, pero a veces se aprende más. Incluso podemos aprender de experiencias que apoyan lo que dice el expositor o experiencias que no les han servido a algunas personas. Entonces, yo les invito a que los que quieran participar, en el momento que quieran participar, me lo hagan saber, simplemente hablen, ¿no? En el momento que quieran y en ese momento les cedo la palabra. Si alguien quiere poner sus preguntas en el chat, cuando vaya yo haciendo diferentes cortes, le voy pidiendo a Dan, si eres tan amable, Dan, que me vayas tú leyendo esas preguntas. Yo no quisiera tener control del chat para no distraerme y centrarme en la presentación. Y entonces me vayas, por favor, leyendo las preguntas y tratemos de responderlas. Trataré de responderlas en el momento, a menos de que sea un tema que vayamos a tratar posteriormente, caso en el cual así lo diré, así lo expresaré. Muy bien, pues entonces, si les parece bien, vamos a tratar de caracterizar, vamos a tratar de definir un proyecto social. ¿Qué es un proyecto social? En primer lugar, cuando hablamos de proyectos sociales, estamos hablando de un conjunto de planes, por eso es proyecto, un conjunto de planes, un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos que de manera organizada y coordinada, es decir, con un orden, con un proceso, con un procedimiento, tienen como objetivo la solución de un problema obviamente social, es decir, en un grupo de personas que tienen alguna necesidad específica, como dice ahí, o alguna vulnerabilidad. Puede ser solucionar un problema específico, puede ser brindar asistencia en un ámbito particular de un grupo de beneficiarios, o bien satisfacer una necesidad para los mismos. Esto puede llevarse a cabo para personas que tienen necesidades específicas, según sea la causa con la que trabaja la institución, o bien de una determinada comunidad. Este mismo esquema nos va a servir, por ejemplo, a aquellos que llevamos a cabo proyectos de carácter comunitario, nos va a servir el poderlo también enfocar hacia esa dirección. Entonces, cuando hablamos de proyectos sociales, bueno, perdón, entonces con esto tenemos pues ya los elementos, ¿no? De una definición de un proyecto social. Conjunto de ideas o planes que de manera organizada y coordinada llevamos a cabo con el objetivo de solucionar un problema para los integrantes de una determinada comunidad o con una necesidad o una vulnerabilidad específica. Los proyectos sociales, ¿qué son? O sea, cuando hablamos de proyecto social, ¿qué es lo que hace que un proyecto social sea un proyecto social? Bueno, como lo hemos dicho en la misma definición, son aquellos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas.
hay un grupo de personas con alguna necesidad, las necesidades en realidad pues son prácticamente infinitas. Entonces nuestra institución, ya sea por la voluntad fundacional de las personas que nos han creado, así o bien por el crecimiento de la propia institución o porque de manera indirecta complementan esa voluntad fundacional, tratamos de trabajar para mejorar las condiciones de vida, para mejorar siempre esto, el enfoque del proyecto social tiene que ver o lo tenemos que presentar en términos de cómo mejoramos las condiciones de vida. Un proyecto social, cuando lo utilizamos para la procuración de fondos, es un argumento de venta. Y lo tenemos que ver así. Yo sé que eso suena un poco chocante y que el término venta a las instituciones sociales o las instituciones de asistencia privada en particular nos puede dar un poquito así como de, ¿no? Como de escalofrío, ¿no? Como un poquito pues que es que no me gusta hablar de ventas, pero en realidad tenemos que hacerlo como si estuviéramos vendiendo, como si estuviéramos vendiendo ¿qué? Vendiendo esto, mejoramiento de las condiciones de vida. Vendemos mejores condiciones sociales, vendemos mejores condiciones para personas que tienen una necesidad específica. Siempre, o una de las cuestiones que nos suelen fallar en los proyectos y que muchas veces no los consideramos, pero que son fundamentales para que ese mejoramiento de las condiciones de vida sea a lo más largo plazo posible, o bien tenga verdaderas raíces y pueda ser un beneficio a largo plazo, tiene que ver también con el mejoramiento de su entorno de vida. Es decir, no solo se trata, o el proyecto ideal, el proyecto social ideal, no solo trata de dar el satisfactor directo a la necesidad, sino que trata de mejorar su entorno de vida, el entorno en el cual se desarrollan esas personas. Y se suelen dirigir a brindar posibilidades para satisfacer necesidades básicas. Es decir, un proyecto social lo que trata de hacer entonces es crear y ofrecer y hacer accesibles herramientas de desarrollo, entendiendo herramientas como aquellos medios que nos sirven y desarrollo entendiéndolo o definiéndolo como un crecimiento cualitativo. La diferencia precisamente entre crecimiento y desarrollo, entre estos dos conceptos, es que el crecimiento tiene que ver, o solemos usarlo, para hablar más bien de una mejora cuantitativa, y el desarrollo más bien tiene que ver con un crecimiento o una mejora de carácter cualitativo. Entonces, cuando yo llevo a cabo un proyecto que está enfocado para brindar herramientas para mejorar las condiciones de vida de las personas, estamos hablando de que estamos creando, y así lo debemos de presentar también a los donantes, y así debemos de argumentar en los proyectos, estamos creando verdaderas herramientas de desarrollo. En la medida en que esas herramientas de desarrollo sean útiles, se demuestre que sean o pueden ser útiles, ya sea a través, vamos a ver más adelante, cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar, algunos de los medios que podemos utilizar precisamente para argumentar de qué manera o para sostener de qué manera estas herramientas verdaderamente son útiles, ¿no? Como ya veremos, tendrá que ver con lo que llamamos impacto, ¿no? El impacto que tiene el proyecto. En la medida en que nosotros seamos capaces de demostrar que nuestro proyecto ha tenido o tendrá impacto, un verdadero impacto de mejora cualitativa o de crecimiento cualitativo, de desarrollo en el grupo de personas con los que trabajamos, en esa medida vamos nosotros a tener éxito en el proyecto, vamos a poderlo hacer vendible, tanto para las personas que se benefician con ello, es decir, las personas usuarias del proyecto, así como para los propios colaboradores de la institución y desde luego para las personas que nos van a apoyar con ello, es decir, para los posibles donantes o para los posibles financiadores de los proyectos. Así, un proyecto social tiene diferentes tipos de características, de las cuales pues ya las hemos de alguna forma boceteado, ¿no? Que son la orientación que tiene para brindar, para ofrecer algún tipo puede ser de asistencia o de servicio, ¿no? Entendiendo asistencia como esta ayuda inmediata o un servicio que tiene que ver, ya lo veremos más adelantito, con una cuestión más de carácter indirecto, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la diferencia entre asistencia o promoción, ¿no?
Es decir, pueden ser proyectos asistenciales o proyectos promocionales, ¿no? Para un grupo delimitado y, esto es muy importante, conocido de personas. Y remarco el concepto conocidos, porque una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer para que un proyecto funcione es conocer a las personas con las que estamos trabajando, conocer a profundidad a las personas con las que estamos trabajando. Y uno de los argumentos fundamentales que van a hacer que nos apoyen para este tipo de proyectos será precisamente el que demostremos que conocemos a las personas usuarias o las personas beneficiarias de nuestro proyecto. De esta forma, puede ser llevado a cabo tanto por la institución como tal, como por un grupo que se ha organizado especialmente con ese fin, específicamente para ese proyecto. Puede ser un grupo al interior de la institución o, por ejemplo, esto suele ocurrir mucho en las fundaciones que llevan a cabo trabajo comunitario, ¿no? Que se trabajan con grupos externos. Es decir, que la institución puede tener el liderazgo o puede tener la coordinación del proyecto, pero en realidad se trabaja, por ejemplo, con lo que se llaman promotores comunitarios, es decir, un grupo de personas de la propia comunidad que llevan a cabo este proyecto y que nosotros estamos detrás como institución apoyando, estamos detrás capacitando, estamos detrás soportando el proyecto y también representándoles ante los donantes y ante la sociedad. Entonces, cualquiera de ellos entra en este concepto o en estas características de un proyecto social. Y obviamente también, y quiero también remarcar esto porque es muy importante, ¿no? Pueden incluir el trabajo. Hay, de hecho, instituciones que en esto, instituciones de asistencia privada, incluso, que son líderes en esto, ¿no? Que es la participación de personal voluntario. Es decir, no forzosamente tiene que ser personal remunerado, no forzosamente tiene que ser personal de la propia institución, puede ser personal, como ya lo hemos dicho, externo, pero también pueden ser personas que nos brindan su tiempo y su trabajo. Y aquí aprovecho para destacar una cosa que para los que estuvieron en el curso de planeación ya la había yo mencionado y que les remarco el día de hoy, y es la importancia del trabajo voluntario, viendo a los voluntarios como nuestros principales donantes. En realidad, pues un donante, yo siempre les pregunto, cuando tengo la oportunidad de dar estos cursos de manera presencial, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuánto te parece a ti que brindaría un buen donante? O sea, por ejemplo, alguien que te dé 1.000.000 de pesos, ¿te parece un buen donante? Y pues todo el mundo me responde normalmente que sí. Bueno, pues los voluntarios, ¿no? En realidad nos dan algo mucho más valioso que 1.000.000 de pesos, nos dan su recurso más escaso y más valioso, que es su propio tiempo, su propio trabajo. Se entregan a sí mismos en los proyectos. De esta forma, nunca jamás debemos minimizar el impacto o la importancia que los voluntarios tienen en la participación de los proyectos que llevan a cabo nuestras instituciones. Y esto es válido tanto para nuestras instituciones de asistencia privada como para cualquier organización con fines sociales. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. He visto que hay algunos que están llegando chats, aunque no los he leído, pero no sé, Adán, si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Por el momento no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de manera directa? Parece que no. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos. De esta forma vamos a poder distinguir diferentes tipos de proyectos sociales. Ahí faltó LSES. Perdón, yo creo que no sé por qué se borró. No, en fin, una disculpa. Ahí debería decir tipos de proyectos sociales, ¿no? Esto debería estar en plural, de tal forma como está la primera palabra. Entonces, los proyectos sociales se engloban en dos categorías de proyectos, según sea el enfoque que vamos a darle para resolver los problemas de ese grupo de usuarios. Pueden ser aquellos que ya decía yo, que solemos llamar directos, en los cuales damos nosotros las herramientas y los recursos para resolver el problema de manera directa, es decir, el satisfactor a la necesidad, ¿no? Y pueden ser también aquellos que podemos definir o caracterizar como indirectos, que más bien se enfocan o tienen su mayor peso en enseñar técnicas, en ofrecer capacitación o en llevar a cabo actividades con los miembros de una comunidad o de un grupo social para que ellos mismos puedan enfrentar y resolver esas dificultades. Es decir, yo puedo propiamente hacer, por ejemplo, un proyecto productivo con un grupo de usuarios, o bien puedo darles la capacitación y puedo darles asesoría y puedo llevar a cabo actividades o enseñar técnicas
para que ellos puedan posteriormente llevar a cabo estos proyectos. Eso es más o menos la diferencia que solemos utilizar, como ya lo decía yo en alguna lámina anterior, entre proyectos que se suelen definir o se suelen llamar como proyectos asistenciales y proyectos, el segundo grupo, que solemos llamar proyectos promocionales o proyectos de promoción, en los cuales no damos el satisfactor directo, sino más bien les permitimos que ellos sean los que busquen que ese grupo de personas, ¿no? Aquí se engloban, por ejemplo, todos los proyectos productivos prácticamente. Siempre y cuando nosotros no seamos los que están llevando a cabo el proyecto productivo, en ese caso sería directo, ¿no? Sino más bien cuando les hacemos que ellos, ¿no? Cuando les damos los medios, cuando les facilitamos el que ellos lleven a cabo los proyectos productivos, ese grupo de personas, ese grupo de usuarios, ese grupo de personas que tienen una situación de vulnerabilidad específica y por lo tanto una necesidad que tenemos que resolver y que ellos llevarán a cabo o ellos resolverán a través de las herramientas o de los medios que nosotros les brindamos como institución o como líderes del proyecto. De esta forma, y eso es lo que vamos a ver prácticamente al resto de la presentación, es una presentación pues, realmente pequeñita porque las láminas siguientes tienen que ver con las etapas del proyecto que voy a enlistar primero a continuación y luego vamos a ir profundizando lámina por lámina en cada una de ellas. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos diseñar un proyecto o cuando nosotros queremos elaborar por escrito un proyecto para la procuración de fondos es identificar la problemática que estamos tratando de combatir o aquella que estamos tratando de solucionar o aquella a la que estamos proponiendo un método o medios para resolver. Siempre es importante empezar, yo les recomiendo que siempre empecemos porque esto da muchísima claridad, primero a mí, que soy el que va a llevar a cabo el proyecto, al que va a elaborar el proyecto, y después, por supuesto, a las personas que conozcan este proyecto, ¿no? Tanto a los beneficiarios, usuarios, en el caso en que así se pueda, como a las personas que van a apoyarnos con recursos para llevar a cabo estos proyectos. Siempre nos da muchísima claridad el empezar a identificar y a definir lo más delimitadamente posible, como veremos, lo más concretamente y objetivamente posible, la problemática con la cual vamos a trabajar. O sea, ¿cuál es la problemática que existe? Esto es totalmente externo, esto no depende de nosotros, la problemática no tiene que ver con algo que nosotros añadamos al proyecto, sino más bien es justamente la situación que nos encontramos, ¿no? Y qué motiva o qué es el disparador del proyecto que voy a llevar a cabo. Una vez que hemos identificado la problemática, entonces tenemos que contextualizar esa problemática. Es decir, tenemos que definir cuáles son las características sociales que ese proyecto tiene. Es decir, cuáles son las características de las personas, ¿no? En las cuales se va a trabajar el proyecto, porque ellas son las que van a sufrir esa problemática. No es lo mismo un problema en un entorno social, por ejemplo, rural, que semirural o urbano. No es lo mismo una problemática o no va a tener la misma metodología o el mismo procedimiento, un proyecto encaminado a resolver la problemática, por ejemplo, de personas que sufren o que viven con alguna discapacidad, que con personas que no la tienen, por ejemplo, o en fin, aquí podemos nosotros utilizar o podemos, pues, podemos prácticamente utilizarlo para cualquier ejemplo, ¿no? Esto me parece a mí, lo podemos adaptar a cualquier situación al que nosotros nos enfrentemos. Una vez que hemos identificado la problemática y contextualizado el proyecto, ya hablaremos, no se preocupen, yo sé que aquí se están generando muchas preguntas, lo entiendo perfectamente. Una vez que hemos contextualizado el proyecto y que hemos identificado la problemática, entonces se trata de plantear las soluciones a esos problemas que hemos definido. Si nos damos cuenta que tenemos una alta incidencia de, por ejemplo, cáncer de mama en un grupo de mujeres en ciertas zonas rurales en los estados de Oaxaca y Chiapas, por decir algo. Estoy hablando de algunos proyectos, por ejemplo, que a mí me ha tocado participar en algún momento. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver que una vez que hemos identificado esos problemas y que hemos identificado, como ya veremos, no solo el problema más visible, sino también los problemas de raíz o los problemas de fondo, las causas
que originan esos problemas, entonces proponemos nuestras soluciones. Y es a lo que llamamos los objetivos del proyecto. O sea, el objetivo del proyecto es, como ya veremos, la respuesta a la pregunta, ¿de qué manera voy yo a solucionar ese proyecto? ¿O de qué manera propongo intervenir en un grupo específico, intervenir en el buen sentido del término, ¿no? Es decir, actuar en un grupo específico o en un grupo de beneficiarios, ¿de qué manera pienso actuar para que esa problemática desaparezca o por lo menos disminuya, dado su contexto social? Esos objetivos, esas soluciones que vamos a plantear, van a tener luego que desglosarse, como ya lo veremos también, y aquí entramos justamente al esquema de la planeación estratégica. Por eso les decía que los que estuvieron en la presentación anterior les va a sonar muy familiar este proceso, ¿no? Porque ahora vamos a desglosar esos objetivos o esas soluciones, vamos a desglosarlas en actividades específicas, en acciones específicas. De hecho, se recomienda llevar a cabo planes de trabajo, como ya lo vamos a mencionar, planes de trabajo que vayan enfocados en un tiempo específico al cumplimiento de esos objetivos. Siempre es bueno, siempre es enriquecedor y siempre es incluso necesario el que antes de lanzar un proyecto, el que antes de ejecutar un proyecto, de empezar a trabajar un proyecto con un grupo de personas, analicemos cuál es nuestra experiencia en el proyecto y experiencias de otras personas en proyectos semejantes. Miren, aquí quiero enseñarles una cosa que no nos va a gustar, no nos gusta que nos digan, pero créanmelo, muchas instituciones suelen decir, ¿no? Y esto lo he escuchado yo, pues en 25 años que he trabajado en esto, me he cansado, ¿no?, de escuchar el que me digan, es que somos la única institución que trabajamos en esto, o somos la única institución enfocada en esto. Por ejemplo, la Junta de Asistencia Privada hoy por hoy, bueno, las instituciones de asistencia privada, hoy por hoy nos ayudan, ¿no? El trabajo en la Junta por parte de las instituciones, ¿no? Las instituciones, pues de alguna forma se dan cuenta que hay otras, ¿no? Gracias a la coordinación que tenemos por rubros. Perdón, gracias también a la nueva clasificación que hemos hecho apenas hace un par de meses del trabajo de las instituciones por tipo de proyecto, precisamente para que se den cuenta que no son los únicos, ni están solos, ni inventaron, ¿no? Yo prácticamente puedo decir que pocas son las instituciones o pocas son las organizaciones que realmente inician, ¿no? Hoy por hoy pues ya hay prácticamente para todo. Pueden tener enfoques distintos, normalmente los tienen, y eso representa la novedad o la innovación de la institución, pero solemos ignorar, y esto es la parte grave, y eso es lo que yo les pido, por favor, que siempre investiguemos, y remarco una vez más el término investigación, porque la verdad es que, desgraciadamente, en nuestro país y en general en los países en vías de desarrollo y los países latinos en general, nuestra investigación es muy limitada. No solemos invertir ni tiempo ni recursos en la investigación. Entonces, damos por hecho o damos por sentado, cuando nosotros elaboramos un proyecto o cuando presentamos un proyecto, damos por sentado que somos los primeros, que estamos inventando el hilo negro, que no hay otros que lo hayan hecho, y a lo mejor sí lo hay, y te lo puedo decir de esta forma, casi seguro que sí lo hay. O sea, casi seguro otros lo han intentado, casi seguro otros lo están realizando o lo han realizado. Seguramente algunos han tenido éxito en ello y seguramente algunos han fracasado en trabajar en proyectos semejantes al que tú estás elaborando. Por ello es importante, nos va a ahorrar, ¿se acuerdan ustedes aquella publicidad de la sección amarilla? Yo ya soy un poco viejito, entonces como viejito pues todavía me quedo con la publicidad de la gotita maravilla, como me dice mi sobrina, ¿no? Que me dice que yo todavía sigo con la gotita maravilla, que era un anuncio que salía cuando yo era niño, ¿no? Pero en realidad, ¿se acuerdan ustedes, los que ya somos más mayores, más adultos mayores? Recordarán ustedes que había una publicidad de la sección amarilla, que yo creo que ya ni existe más que vía digital, no sé, no, yo creo que sí existe. Pero la sección amarilla se decía que nos servía para tres cosas. Nos ahorraba tiempo, dinero y esfuerzo. No sé si recuerdan esta publicidad, si no la recuerdan no importa, es totalmente relevante. Lo importante es que el investigar, el analizar, el conocer, el profundizar en experiencias que ha tenido nuestra propia institución, porque a veces incluso llegamos a no ver qué ha hecho nuestra institución en el pasado, cuando no estaba yo,
o cuando yo no me involucraba en este tipo de proyectos, bueno, eso sería elemental, ¿no? El que no viéramos lo que está dentro de la institución. Pero a veces, aunque es un poquito más justificable, pero no del todo, ¿no? El que no veamos qué hacen, qué han hecho, qué han realizado otras instituciones, otras organizaciones u otras personas para proyectos semejantes. Créanmelo, si lo hacemos, va a servir lo mismo para lo que servía hace muchos años la sección amarilla. Nos va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Esto nos va a permitir, cuando tengamos todos estos pasos, cuando tengamos identificada la problemática, contextualizada, cuando propongamos soluciones que vamos a llamar objetivos o que vamos a aterrizar en objetivos específicos, ya veremos cómo, que vamos a desglosar en planes de trabajo o en planes de acción o en actividades. Una vez que conocemos las experiencias que hay en el proyecto, podemos entonces plantear cuáles son los resultados que esperamos de este proyecto. Créanmelo, sin el paso anterior, por ejemplo, no podemos, desde luego, plantear con certeza o con objetividad resultados esperados. Si no conocemos experiencias nuestras o de otros en un proyecto específico, no vamos a poder o vamos a tener mucho menos tino para poder plantear resultados esperados, ¿no? Muchos de los proyectos que llevamos a cabo son nuevos, no tenemos resultados anteriores nosotros como institución, podemos estudiar y analizar los de otros, podemos ver qué cambiamos nosotros de metodología y entonces podemos plantear cuáles son los resultados que esperamos en el proyecto. Desde luego eso no lo podemos hacer si no tenemos actividades que tengan tiempos, por ejemplo, pues no sabemos cómo vamos a organizar o cómo vamos a clasificar los resultados que esperamos. Desde luego, si no tenemos objetivos o soluciones, pues simple y sencillamente los resultados esperados no pueden existir. Y si no tenemos alguna de las dos primeras, la identificación de la problemática o el contexto social del proyecto, pues no vamos a poder plantear los resultados en términos de impacto social. Es decir, en términos de qué manera vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren aquella vulnerabilidad o bien que tienen una necesidad específica o un proyecto de mejoramiento de calidad de vida, que como hemos visto es la definición misma del proyecto. Después de ello vamos a elaborar, siempre que hagamos un proyecto tenemos que ver de qué manera se va a evaluar el proyecto. Es decir, tenemos que anticiparnos. Esto es otra cosa que nos falla muchísimo, lo he de decir. He visto muchos proyectos a lo largo de muchos años y en esos proyectos no solemos exponer de qué forma vamos a evaluar el proyecto. Y pues si no tenemos esto, de mucho menos forma, de qué manera vamos a controlar los resultados. Es decir, de qué manera vamos a evitar o a enfrentar los problemas que se nos van a venir en los proyectos o que vamos a enfrentar en el proyecto. Y quiero decirte una cosa, te lo adelanto, siempre cualquier tipo de proyecto va a presentar algún tipo de problemática no esperada. O sea, siempre. Siempre en todos los proyectos, yo no conozco ningún proyecto, pues prácticamente como cualquier planeación que hacemos de cualquier cosa, cuando tú planeas tu día, no te planteaste pues que pasara algo, no te planteaste que hubiera más tráfico del esperado, no te planteaste que no hubiera luz y no te pudieras conectar ahora que estamos haciendo trabajo virtual, no te planteaste que, en fin, te puedan ocurrir otras cosas. Y la pregunta del control en este tema de evaluación y control, no solo es de qué manera voy a evaluar el proyecto, es decir, de qué manera voy a decir que el proyecto está bien o está mal, es decir, a partir de dónde voy a decir que el proyecto sale bien o sale mal, sino también qué voy a hacer, qué planes tengo en el caso de que las cosas no salgan como lo esperaba. Y pues hay un principio de perversidad de la materia, ¿no? Es una broma, en el cual vamos a ver que en realidad siempre algo puede salir mal. Y como dice Murphy, si algo puede salir mal, pues normalmente va a salir mal. Quizá es un poco pesimista, pero en los proyectos mejor plantearlo así. Miren, si no ocurre nada, si no hay ningún problema, pues mira, mejor, ¿no? Pero al menos lo planteamos, pero además esto habla del conocimiento que tenemos de nuestro proyecto, esto habla de la profesionalización con la que trabajamos en nuestra institución, esto habla de que verdaderamente estamos profundizando o estamos llegando a las causas verdaderas del proyecto y por lo tanto nuestro impacto va a ser mayor. Por eso es muy importante que antes, o sea, en el diseño mismo, en donde estoy
desarrollando cada una de estas etapas, yo me planteé de qué manera voy a evaluar y qué voy a hacer, ¿no? Ya lo veremos en la lámina correspondiente, ¿no? Y qué voy a hacer si el proyecto no sale como lo esperaba o si ocurren los imponderables o si ocurren los imprevistos, que siempre ocurren, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Hay que pensar, pues, cuáles serían los imprevistos que podrían ocurrir. Hay que plantearse escenarios, ¿no? Hay que plantearse, ya lo veremos más adelante, hay que plantearse qué cosas podrían salir mal y, pues, como si fueran a salir mal todas, tengo que tener bajo la manga, ¿no? La solución o la propuesta de qué hacer en cada uno de esos casos. También, como les digo, algo va a salir mal, no es que todo tenga que salir mal, ¿no? Porque entonces, pues sí, sí, la verdad es que sería muy mala suerte, pero bueno, puede ocurrir también. Pero vamos, pueden ocurrir cosas, ¿no? Por favor, tengamos siempre planteado esto, les digo, nos ayuda a, desde luego, a la efectividad del proyecto, pero también a argumentar, en tanto que el proyecto es un argumento de venta, como ya lo he dicho, nos ayuda a argumentar que efectivamente conocemos el proyecto y que efectivamente hemos profundizado en cuál es la situación real de un problema social. Bien, hasta aquí en este momento, ¿tenemos alguna pregunta? En el chat no hay ninguna. Muchas Ay, gracias, Adán. Sí, a ver, ¿alguien tiene por ahí alguna? ¿Quién es? yo sí, perdón, soy Jimena Monterde. Perdón que no No ponga tienes mi imagen, cámara. Jimena. No te preocupes. Buenas tardes, Jimena. Perdón, a ver, bueno, la voy a poner así, eh, Que no la te voy dé a poner así vergüenza, que rápido. no te dé vergüenza. Todos estamos No, no despeinados y me da home office. vergüenza, lo que voy manejando. Ok, ok. Ah, bueno, eres multitask. Entonces, Cuidado, por favor, ¿eh? no, pero estoy bien. Nada más déjenme quitar la cara para que pueda seguir manejando normal y punto. Bueno, a ver, yo tengo dos preguntas en realidad. Una, respecto a causas y otra con respecto a la evaluación. Mi primer pregunta respecto a las causas es, cuando nosotros planteamos un proyecto social, pues seguramente es porque estamos pensando como en una solución de una transformación de realidad, ¿no? De una realidad en específico. Entonces, vemos el tema de las causas directas, las indirectas, las estructurales, todo eso, ¿no? Y cuando entra el tema de los actores, los famosos, los llamados, ¿no? Actores de cambio, pues nos encontramos que hay actores de cambio para cada una de las causas, pero son actores de cambio que o pueden ayudar a que, a que mejore esta situación o pueden perjudicar, pero al final también actores de cambio, ¿no? O sea, también hay que considerarlos. ¿Qué pasa cuando, y normalmente los actores de cambio que perjudican, o sea, que no dejan, más bien que no permiten un cambio, Sí. normalmente los encontramos en causas estructurales, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el planteamiento de un proyecto social nos encontramos con más actores de cambio que están, que no solamente no van a ayudar, sino van a poner trabas, ¿no? Para que este proyecto se lleve a cabo. Sí. Es una de las preguntas. Y la otra Déjame, pregunta perdón, responder es primero esta, si me permites, Jimena, o entrar sí, un claro, poquito sí, a sí. esta, a reserva de que, por si no se me va a olvidar, a reserva de que Sí. lo vamos a tocar más en la lámina correspondiente. Tú le llamas Ok, ok. actores de cambio, otros le llaman aquellas influencias, ¿no? Personas de influencia en el proyecto, sin Ok, calificarlas ajá. como positivas o negativas. Incluso a muchos las suelen calificar y por ahí va a aparecer el nombre de líderes del proyecto, de la comunidad, etcétera, que también pueden ser líderes positivos o Ok. negativos. En cualquiera de Ajá. esos casos, bueno, creo que precisamente hay que hacer lo que tú estás diciendo y es tenerlos identificados. O sea, Ujú. tener identificados quiénes son. Si verdaderamente nos damos cuenta al momento de diseñar el proyecto que simplemente el proyecto por esta causa o cualquier otra causa no es viable, pues no llevamos a cabo el proyecto, desde luego, ¿no? O sea, si verdaderamente esto nos va a comprometer la viabilidad de tal forma que no, que verdaderamente nos van a impedir esas personas de influencia
o esas personas líderes o esas personas que influyen en el proyecto no nos van a permitir en serio llevar a cabo el proyecto, bueno, pues como con cualquier otra causa que nos impida llevar a cabo el proyecto, tendremos que plantear la pertinencia del mismo. Pero lo que hay que hacer, lo que hay que tratar de hacer es, sobre todo, en primer lugar, como tú lo has dicho claramente, identificarlos. Y en segundo lugar, tratarlos de sumar de alguna forma a nuestra causa. Y aquí se ve otra vez el tema de la venta, del argumento de venta. O sea, estos proyectos no solo los vamos a vender a los donantes, a los posibles donantes o a los posibles financiadores del proyecto, sino también lo tenemos que vender, en primer lugar, al grupo de usuarios o de beneficiarios del proyecto. En la mayoría de los casos así se puede, cuando son personas que simplemente no tienen las capacidades para participar en los proyectos, entonces, bueno, pues es difícil que lo llevemos a cabo, pero tratemos de hacerlo. Hay que también venderlo y hay que comprometer y sumar al equipo del proyecto en la medida de lo posible a estos agentes externos y en general a todas las personas interesadas o de influencia, lo que solemos llamar stakeholders o personas involucradas de alguna forma en el proyecto, ¿no? Así como a los donantes e incluso a tu propio grupo de trabajo, a tu propia institución, ¿no? Y hay proyectos que efectivamente no se van a llevar a cabo, bueno, hay limitaciones, hay obstáculos que nos vamos a enfrentar cuando veíamos planeación estratégica, los que estuvimos en esa presentación, hablábamos de amenazas externas en el famoso FODA, ¿no? En el famoso análisis FODA. Sí, sí. Y las amenazas externas, pues pueden ser amenazas para una institución específica, para un proyecto específico, para un grupo específico, o bien para todo el entorno. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos que identificar esas amenazas. Y esas amenazas, precisamente a través de un proyecto de planeación, vamos a ver de qué forma vamos a neutralizarlas y si se puede, a neutralizarlas, a disminuirlas o bien a volverlas ventajas para nuestro proyecto. Y eso se tendría que ver por cada proyecto específico. Ok. No sé si esto te es más o menos útil. Sí. Vamos a hablar un poquito más de ello Sí. adelante. ¿Y tu segunda pregunta, Jimena? ¿Y la otra? ¿Perdón? ¿Tu segunda pregunta? Ya. La segunda era, bueno, es con respecto a la evaluación. ¿Qué tan importante es hacer evaluación? Porque digo, evidentemente es importante hacer evaluación al final de un proyecto, ¿no? Pero yo siempre creo que evaluación pues se tendría que hacer desde el inicio, ¿no? O sea, desde hacer a lo mejor una evaluación al inicio, otra a mediano plazo y otra pues al finalizar, ¿no? Un proyecto o un resultado de ese proyecto. Mi pregunta es, cuando se evalúa desde el principio, y obviamente si tú lo consideras pertinente, ¿qué tanto se tiene que, o sea, se tiene que evaluar los procesos con los cuales se está llevando a cabo el proyecto o un resultado en específico al inicio del proyecto? Mira, en realidad lo que nosotros vamos a evaluar cuando evaluemos será el impacto, será el resultado. Ahora bien, tú hablas de una evaluación inicial. Yo esa evaluación inicial te diría que tiene que ver más con el diagnóstico, tiene que ver con la identificación de la problemática, porque como ya veremos, cuando identifiquemos la problemática, vamos a tratar de acotarla o de objetivarla en realidades específicas lo más medibles posibles. Entonces, esto es fundamental, pero esto es más que una evaluación, es un diagnóstico. Lo que sí es muy importante al inicio del diseño del proyecto, y como viene ahí en el punto 7 de la lámina que está en la pantalla, que por favor no veas porque vas manejando, tiene que ver con que al principio del proyecto tengas establecido con qué sistema vas a evaluar. No te puedo decir cada cuánto es bueno evaluar o cada cuánto es o cuándo es mejor evaluar un proyecto o en qué momentos, porque depende del mismo proyecto. O sea, lo que yo he notado es que hay proyectos, pues depende también la duración del proyecto, depende de los fines. Hay proyectos cuyos impactos son a muy largo plazo, hay proyectos que son a mediano plazo, o sea, hay proyectos que son, pues a veces, cuya medición la vas a ver, por ejemplo, en generaciones, ¿no? Entonces, estar pretendiendo evaluar algunas cosas, pero sí, ¿no? Algunas cosas a corto plazo, pues va a ser dificilísimo, pero sí tenerlo claro desde el inicio. O sea, yo puedo tener claro, y eso es a lo que se refiere, como ya veremos también más profundamente, en el sistema de evaluación y control, que es el último paso de las etapas del proyecto,
vamos a tener que clarificar, vamos a tener que tener muy explícito de qué manera vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, pero eso lo defines tú según sea la naturaleza específica de tu proyecto. Y entonces tú ahí vas a decir, pues mira, además del diagnóstico, que ese siempre es importantísimo, y lo vamos a hacer en la identificación de la problemática, que es en el punto 1, no sé, es decir, en el primero, de la misma forma, vamos nosotros a decir que vamos a evaluar cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, pues dependen, ¿no? Hay, digámoslo así, tiempos lógicos, hay periodos lógicos de tiempo, según sea el tipo de proyecto específico. Si es un proyecto educativo, pues se llevará a cabo en un tiempo, pues, específico. Si es un tema de salud, si es un tema de trabajo con personas con discapacidad o un servicio de rehabilitación, etcétera, pues van a llevar otros tiempos totalmente distintos. Si es un proyecto productivo, pues depende de qué, ¿no? Depende de qué tipo de proyecto productivo también, porque hay proyectos productivos de los cuales podemos ver resultados de manera pues casi inmediata, y hay otros proyectos productivos que por su naturaleza, ¿no? Y porque digamos, el punto de equilibrio que logran estos proyectos se van a lograr en un tiempo muy largo. Vamos a hablar más de esto adelante, pero bueno, ahí te voy esbozando la respuesta. Ok, nada más, rápido, ya, de verdad, ya no voy a preguntar más. No te preocupes, Jimena, lo que gustes. Okay. A ver, sería bueno de evaluar no solo el proyecto en general, sino, por ejemplo, las actividades derivadas de los objetivos específicos. Mira, en realidad, lo que se evalúa, o sea, tú vas a evaluar los objetivos y las actividades, exactamente, a partir de la evaluación del resultado. O sea, por eso tienes... Pero a lo mejor de cada objetivo específico tú puedes tener un resultado, y a lo mejor puedes tener un resultado de 3 objetivos específicos y uno que no tiene un solo resultado de uno, ¿no? Así es. Bueno, en la medida en que tú puedas evaluar los resultados, en esa medida vas a poder evaluar posteriormente, después de evaluar el resultado, evaluarás, y cuando diseñas el proyecto antes de ejecutarlo, tú vas a decir, bueno, yo voy a evaluar los resultados en tal momento, porque eso me va a permitir ajustar los objetivos o los planes de trabajo o un objetivo específico, ¿no? Es decir, a cada solución, a cada objetivo específico, le tenemos que poner, como ya lo veremos, una evaluación específica. Ok. Porque acuérdate que un objetivo es un resultado. Sí. Y esto nos va a permitir ajustar las actividades. También nos puede permitir hacer ajustes mucho más de fondo, ¿no? Como el concepto mismo del proyecto, o bien ampliarlo a un mayor número de personas, o bien cambiarnos de contexto social con esas personas, o sea, con el proyecto. Porque a lo mejor en este contexto social específico en el que yo había propuesto originalmente mi proyecto, me doy cuenta que no se puede llevar a cabo. Yo ya arranqué el proyecto, entonces voy a tener que cambiar. Claro que esto debe de ocurrir en el menor de los casos, y es un caso pues muy grave, ¿no? Un caso verdaderamente ya muy extremo. Pero bueno, puede llegar a ocurrir, ¿eh? Puede llegar a ocurrir. Pero entonces siempre vamos a enfocar o sea, tú no puedes evaluar otra cosa que no sea el resultado, en realidad. Claro. Las otras cosas se ajustan. O sea, ajustas las actividades, ajustas los planes de trabajo, ajustas los objetivos, pero el resultado del objetivo como solución es lo que nosotros medimos, en términos de impacto, como ya veremos. Sí. Perfecto. Bueno, Ok, Jimena, gracias. espero haber respondido a tus preguntas y qué bueno que sigues bien y viva. Sí, gracias. Muy bien, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Si tenemos un comentario de María Luisa Calzada, ella nos dice que el impacto final es lo que importa evaluar. Al final es tu producto final del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues sí, si es el impacto, mira, yo tendría un poco miedo de decir que solamente el impacto final, porque también pueden haber impactos parciales. Yo te recomendaría que pudieras dividir, en el caso en que se pueda en el proyecto, ese impacto final en resultados esperados parciales, porque si vemos que estos no se están cumpliendo, nos va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Nos va a ser muchísimo más fácil reenfocar el proyecto cuando el proyecto apenas se ha iniciado en su ejecución o en su implementación y no hasta el final de la misma. Entonces, ese es el problema de hablar de evaluación de resultados finales o de impacto final. Evidentemente lo que queremos es un impacto final y ese es el gran objetivo del proyecto o el objetivo general, para utilizar la terminología adecuada en el proyecto, pero por eso el objetivo general lo vamos a dividir en objetivos particulares o parciales.
que van a ser esos pequeños resultados que sumados nos van a dar el objetivo final o el impacto final. Espero que esto haya respondido un poco a la pregunta. También vamos a verlo en la lámina, en las siguientes 3 láminas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Tenemos 2 preguntas. Bueno, un comentario de Montserrat Gabriela. Ella nos ¿Sí? dice que piensa que evaluar es un proceso continuo que está presente en todos los procesos del proyecto. Y Gerardo López Hernández nos dice, ¿el impacto podríamos considerarlo como la suma de los resultados parciales? Así es, o sea, de alguna forma sí y un poco más que eso. Es decir, no solo es la suma, sí es la suma, pero va un poco más allá. Y a la otra pregunta hay que estar evaluando constantemente, sí en la medida en que se pueda. ¿Con qué periodicidad? La que sea adecuada para un proyecto específico, porque no todo proyecto, o sea, me encantaría decirles, miren, todo proyecto debe evaluarse cada 90 días. Lo que pasa es que pues, hay proyectos que terminan a los 60, o hay proyectos que solamente son de 15 días. Un proyecto de capacitación, por ejemplo, para una institución, pues puede ser un proyecto muy cortito. Entonces, sí, efectivamente, en la medida en que yo pueda hacer un proceso continuo de evaluación, nos va a permitir hacer un proceso continuo de mejora. Es decir, un proceso continuo de ajustes para la mejora cualitativa del proyecto. Entonces, efectivamente, sí es continuo, lo más continuo que se pueda, ¿no? Cada proyecto tendrá sus reglas, cada proyecto tendrá... ¿Qué nos va a enseñar esto? ¿Cómo sabremos esto? Pues en la medida en que tengamos experiencia en los proyectos o en la medida en que abramos, si no tenemos experiencia, hayamos investigado experiencias de otros proyectos semejantes y que una de las cosas que hay que indagar, una de las cosas que hay que investigar es precisamente cómo fueron evaluadas y si funcionaron o no funcionaron en su impacto final. Y esto nos va a permitir, nos va a dar una nota de cómo debemos nosotros de llevar a cabo nuestro sistema de evaluación. Pero yo creo que todas sus preguntas y comentarios que refuerzan lo que yo les decía, me parece que todas van enfocadas a lo mismo. Y lo importante es tener desde el inicio, desde que yo diseño el proyecto, lo importante es tener claro que lo tenemos que evaluar. Parece muy obvio, suena aquí en un programa de capacitación, en una charlita como estas, suena muy obvio, ¿no? Ay, pues claro que tenemos que evaluar, pues claro, todos evaluemos lo más que podamos, claro. No saben la cantidad de proyectos que he visto, digo, hablando en la realidad, hablando en plata, como se dice coloquialmente, ¿no? En realidad no saben la cantidad de proyectos que lanzamos en las instituciones sociales sin un sistema de evaluación definido. O sea, sin decir cuáles son mis indicadores, sin decir, y cuando hablo de indicadores, normalmente tiene que ver con ciertos tipos de indicadores, ya sea de desempeño o de resultado, siempre enfocándonos en resultados, que de ese se derivan los demás, pero vamos, no saben la cantidad de proyectos, no estamos acostumbrados a ello de la misma forma como no estábamos acostumbrados a la investigación de proyectos. Entonces, parece una verdad de perogrullo, parece una cuestión, digámoslo así, obvia, sin embargo, créanmelo, en la realidad, en el día a día, desgraciadamente no lo es. Y cuando diseñamos proyectos, simplemente lo dejamos en vamos a hacer esto y ahora sí que pues nos bendiga San Judas Tadeo, ¿no? O quien quiera. Sí, tenemos otra aclaración, igual por parte de Gerardo López, que nos dice que no es lo mismo el resultado que el impacto. No, el resultado se mide en términos de impacto, no es lo mismo. Efectivamente, no es sinónimo resultado de impacto, pero la manera de medir los resultados o la manera de objetivar los resultados es a través, lo que queremos en un proyecto social, es precisamente en los impactos que hemos logrado en ello. Vamos a hablar un poquito más de esto en la lámina correspondiente. Y una pregunta de Francisco Rosa Sánchez. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre monitoreo y evaluación? Si dicen que van a estar evaluando cada resultado parcial del desarrollo del proyecto. El monitoreo le solemos llamar a las evaluaciones parciales. Monitoreo le solemos llamar a estas mediciones que vamos haciendo, ¿no? A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿no? Y que nos van permitiendo ver cuál va siendo el adelanto o cuál va siendo el resultado, cómo se está logrando, en qué términos y en qué porcentaje se está logrando el resultado. A eso es a lo que solemos llamar monitoreo. A estar alertas para ir percibiendo los avances en los resultados del proyecto. ¿Algo más? Sí, tenemos un comentario nada más de Jimena Monterdi, igual dice, la mayoría de los proyectos ciertamente no se evalúan, pero lo más lamentable es que ni siquiera se les hace un buen diagnóstico inicial.
Bueno, pues tú pusiste el dedo en la llaga y el limoncito en la herida. Efectivamente, efectivamente, a veces ni siquiera, desgraciadamente, nos planteamos seriamente la identificación de la problemática inicial, el diagnóstico inicial. Esto es como cuando nos lanzamos, digamos, en términos personales, a hacer una dieta y no nos pesamos al inicio. La dieta y los resultados no los vamos a poder medir porque no sabíamos cuánto pesábamos al inicio. Y normalmente eso ocurre también en muchos proyectos, ¿no? Y esto nos va a impedir, pues claro, cualquier tipo de evaluación, ¿no? Y entonces cuando nos piden que evaluemos el proyecto, pues no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos de cuál era la realidad de la que partíamos. Muchas gracias, tienes toda la razón. Sí, serían todos los comentarios hasta el momento. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario de manera directa? Perfecto. Perdón, entonces continúo. Por alguna razón, ya. Entonces vamos a hablar del primer paso, como les decía, el resto de la presentación, que son pues los minutos que nos quedan de esta presentación, vamos a desglosar lo más que se pueda cada uno de estos pasos o cada una de estas etapas en las que hemos desglosado un proyecto social. En primer lugar, tenemos que identificar la problemática. Esto nos permite justificar cuáles son las necesidades del grupo que atendemos. O sea, cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad social? ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuáles son estas necesidades que dan pie y que hacen útil o hacen necesario a nuestro proyecto? Para ello siempre es útil evaluar la historia del grupo social. Esto, por ejemplo, es muy fácil cuando se trata de grupo. Mientras más caracterizado, mientras más definido esté, conceptualizado, digamos, definido en el sentido de la definición etimológica de definir, que es poner límites, definir, poner límites, en la medida en que nosotros hayamos definido de manera adecuada cuál es el grupo con el que estamos trabajando, el grupo de personas usuarias o el grupo de personas beneficiarias con el que estamos trabajando, en esa medida nos va a ser mucho más fácil evaluar su historia, saber su historia, conocerla y exponerla. Por ello es tan importante lo que ustedes mismos ya decían en sus comentarios, que esta identificación de la problemática tiene que ser lo más medida y clara. Déjenme decirlo así, lo más objetiva. Es decir, no es lo mismo decir, como yo me he topado, vamos a utilizar el ejemplo que usé hace rato, que es el de desgraciadamente, un problema social que sufrimos tremendamente en nuestro país y en muchos otros países, que es la gran incidencia que tenemos, por ejemplo, de los cánceres que atacan a la mujer, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, ¿no? Que son algunas de las principales causas de muerte y de enfermedad, de morbilidad y de mortalidad en salud para las mujeres, ¿no? Y entonces, no es lo mismo decir, es que son un montón o son muchísimas las mujeres que se mueren, que decir que una de cada tantas mujeres presentan una incidencia entre los tales y tales años. O sea, esto nos va permitiendo medir, hacer claro y hacer objetiva la problemática. Esto nos va a permitir, bueno, y hay que evaluar también su historia, hay que evaluar incluso, y ya lo veremos, algunas cuestiones que no tienen que ver tanto con el propio grupo, sino, como lo veremos en la siguiente lámina, con su entorno, ya que ello va a influir enormemente en los resultados y por lo tanto en el impacto que podamos lograr con ese problema. Hay problemas raíz, hay problemas, déjenme decirlo así, causa. Hay problemas causa y hay problemas efecto. Los problemas efecto se les llama a aquellos que son causados por otros. Los problemas causa o problemas raíz, lo que pasa es que el problema causa suena un poquito feo, problemas raíz a lo mejor también, pero no tanto, ¿no? Son aquellos problemas que dan origen a los otros. Si nosotros queremos tener efectividad en un proyecto, si queremos tener sobre todo una verdadera efectividad a largo plazo, lograr un verdadero impacto cualitativo a largo plazo en ese grupo de personas, entonces tenemos que identificar, o nos sirve muchísimo identificar los problemas que originan otros problemas o esos problemas causa. Por ejemplo, el hecho de que vivamos en una sociedad machista es una sociedad patriarcal, por ejemplo. Eso va a ser un problema raíz que cuando llevemos a cabo un proyecto, por ejemplo, con mujeres, va a influir sí o sí, ¿no? Por ejemplo, hablando precisamente de este caso, este fue un proyecto que fueron varios en realidad, proyectos de trabajo de identificación oportuna, de detección oportuna a través de unidades móviles
de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, sobre todo cáncer de mama, a través de mastógrafos móviles, de unidades móviles. Lo hicimos en comunidades rurales y efectivamente uno de los problemas que nos enfrentamos y que tuvimos que trabajar, a veces quizá más en ello que propiamente en hacer mastografías, fue en trabajar por el cambio o por el convencimiento de las comunidades en el tema, ¿no? Porque, bueno, y esto nos va a pasar en discapacidad y esto nos va a pasar en rehabilitación. Hay gente que, por ejemplo, tenemos que romper barreras como la pena, la vergüenza que puede sentir la gente de sufrir una discapacidad o de enfrentarse a una condición de salud específica. El tema de la discriminación, ¿no? Que pues el machismo es una de ellas, por ejemplo. En fin, nos vamos a enfrentar a ese tipo de problemas que les digo, puede ser del propio grupo, ¿no? O puede ser del entorno, como ya lo vamos a ver. Entonces, hay que buscar cuáles son los problemas causa, porque en la medida en que podamos identificarlos, podremos incidir en ellos y entonces podremos tener mejores resultados en el proyecto en general. Y esto ya lo mencionaba por ahí Jimena, ¿no? Que hay que evaluar las relaciones al interior del grupo. Es importantísimo que veamos cómo se manejan los grupos, hay que ver cómo se relacionan entre ellos estos grupos, si hay relación, ¿no? Y si hay relación, ¿y cuáles son esas relaciones? Hay que identificarlas. Esto, por ejemplo, en los proyectos comunitarios es muy evidente, en otros grupos no tanto, pero tratemos de identificar, porque siempre van a haber personas que nos van a ayudar y personas, como decía Jimena, que nos van a perjudicar dentro del mismo grupo de beneficiarios o de usuarios, que nos van a impulsar o a perjudicar en el desarrollo del proyecto y por lo tanto en los resultados que esperamos. Entonces, es muy importante cuando identifiquemos la problemática ver cuáles son los mecanismos que hay dentro del mismo grupo. Es muy importante porque podemos ahí sumar aliados o podemos también encontrar obstáculos que tenemos de alguna forma que neutralizar y, si se puede, convertirlos a nuestro favor. Por ejemplo, no quiero yo hacer aquí alusión a ningún tema propiamente religioso, sin embargo, pues es una realidad que les cuento de este proyecto con el que he estado ejemplificando, que es el de las unidades móviles para la identificación del cáncer de mama. Pues desde luego nos encontramos que habían actores del entorno y actores dentro de las propias familias y las propias usuarias o las propias beneficiarias del programa tenían que ver con cuestiones de carácter religioso, que en algún caso pudieron plantearse como problemáticas, pero que también pudimos usar a nuestro favor, por ejemplo, haciendo de los pastores, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, nuestros aliados para el proyecto, yendo a convencerlos a ellos antes de poner de lanzar, ¿no? De lanzar el proyecto. Tuvimos que ver también, por ejemplo, hablábamos del machismo, el que las personas que atendieran a las mujeres que venían a hacerse las pruebas las pruebas del mastógrafo, las pruebas de cáncer, ¿no? Fueran atendidas estas personas que las atienden, fueran mujeres, porque cuando empezamos a trabajar con un doctor, pues no se acercaba ni una sola mujer, por ejemplo, ¿no? En fin, no estoy calificando, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo que son realidades que uno se va a topar y que hay que identificar. O sea, hay que identificar esto. O, por ejemplo, en muchos casos tuvimos incluso que adaptar en las zonas, sobre todo más rurales y en zonas muy específicas, tuvimos que adaptar ¿cómo se llama? Las unidades móviles para que en algún momento pudieran estar, si fuera estrictamente necesario, en algún momento del diagnóstico, no en todo, ¿no? Pudieran estar presentes los maridos o los padres de las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esas son sus relaciones y esas son las características del grupo específico con el que trabajábamos, no porque nosotros estemos a favor o en contra de esto, sino porque es una realidad y teníamos que considerarla para poder llegar al resultado final, que era bandera blanca, como se llama en salud. Bandera blanca se le llama a ese resultado en el cual tú ya has peinado totalmente una zona a todas las posibles usuarias o beneficiarias o posibles víctimas de un cáncer específico en una región específica, y entonces ir poniendo bandera blanca significa que en un tiempo determinado pues esa zona está ya identificada, o sea que ya se han identificado aquellos casos positivos, negativos o de riesgo, por ejemplo, ¿no?
Por ello es muy importante evaluar estas relaciones porque esto nos va a permitir el diseño del proyecto. ¿Hasta aquí algún comentario en este tema? Sí, pregunta Jimena Monterde, ¿quiénes llevaron a cabo este proyecto con mujeres y en qué comunidades? Se llevó a cabo hace ya algunos años, como 15, como 15 años lo llevamos a cabo diferentes instituciones como fueron la FUCAM, la Fundación de Cáncer de Mama, ¿cómo se llama? La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal de la Secretaría de Salud, por la cual yo participaba, y algunos consultores externos, y se llevó a cabo en algunas zonas rurales y semirurales, sobre todo rurales, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El dueño del proyecto es la Fundación FUCAM. Y puedo hablar de ello porque es público, porque esta información es pública. Ok. Tenemos otro comentario de Francisco Rosa Sánchez. Nos dice, generalmente se habla con los líderes comunitarios a fin de establecer alianzas en bien del proyecto. En otros casos se identifican personas contacto con las poblaciones objeto del proyecto, que son aquellas personas que son parte de las comunidades. Pueden ser promotores, educadores, consejeros y o gestores pares muy efectivos. Así es, efectivamente. Efectivamente, y una vez más remarcas la importancia de evaluar, de identificar y evaluar las relaciones al interior del grupo. Muchas gracias. Sí. Son todos los comentarios a través del chat por el momento. Muy bien. ¿Alguno directo sobre este tema de identificación de la problemática? No, pues muy bien. Continuemos entonces a la siguiente lámina. Me vengo a la presentación. Tenemos el contexto social del proyecto. Una vez que hemos ya definido cuál es el problema del grupo con el cual vamos a trabajar, entonces vamos a ver en qué contexto se encuentra. De esta forma una de las formas de hacerlo, de contextualizarlo, es delimitando la zona de influencia cuando éste tiene una característica geográfica, o bien las características del grupo si no se trata de una zona geográfica. Es decir, lo que llamamos delimitación del perfil de la población, o ambas. O sea, pueden ser mujeres que están en situación de vulnerabilidad porque no tienen centros de salud a tantos kilómetros, o porque tienen una atención, o porque no se hacen las pruebas, no tienen una atención oportuna y continua, o porque, pues no sé, viven en comunidades en las cuales el médico va a ver emergencias una vez cada 15 días. Muchísimas comunidades de nuestro país, esa es la realidad. Muchísimas comunidades de nuestro país, los médicos no pueden entrar por cuestiones de seguridad, por ejemplo. Eso se ha agravado en los últimos años. Hace 15 años ya existía cuando llevamos a cabo este proyecto, y en proyectos comunitarios que he llevado a cabo en los últimos años, por ejemplo, el mismo año pasado o hace 2 años, pues nos hemos topado con problemas, por ejemplo, de violencia social, que nos han impedido o nos han limitado o nos han dificultado los resultados de algún proyecto, porque, por ejemplo, no podemos acceder, ¿no? Esto ocurre en muchas zonas, no quiero señalar alguna, ¿no? En muchos estados de la República, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, pues en zonas de influencia específica, pues hay que ver este tipo de realidades, ¿no? En el perfil de la población, bueno, cuáles son sus vulnerabilidades específicas, cuáles son sus situaciones de vulnerabilidad específica, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características tanto sociales como económicas. Cuando escuchamos socioeconómicas solemos pensar solo en lo económico, y no. Se refiere a características sociales y económicas, es decir, se refiere a aquellas que tienen que ver con la forma de organizarse socialmente y con la forma o con las características que tienen en cuanto a su economía, en cuanto a la administración de lo común de aquella comunidad o de aquel grupo. No es lo mismo, les decía, pues trabajar con un grupo que con otro. No es lo mismo trabajar con personas, adultos mayores que tienen una educación de cierto nivel que los que tienen otra, o que los que tienen una capacidad adquisitiva, una capacidad financiera o económica determinada, ¿no? que otra. Entonces hay que considerar estos aspectos porque estos van a influir muchísimo en cosas que ni siquiera a veces nos imaginamos, ¿no? y que pueden incidir de manera muy, muy fuerte, pueden incidir de manera pues muy grave a veces, hablando negativamente, o muy positiva, ¿no? Pueden influir en los resultados del proyecto. De la misma forma, hay que pensar en este contexto social cuál es el impacto de proyectos anteriores en el mismo grupo de beneficiarios. Por ejemplo, yo me he topado
con grupos, sobre todo en proyectos también productivos y comunitarios. Yo me he topado con grupos que te dicen, no, por favor, otra vez otro proyecto. Ya no queremos proyectos porque nos han quedado mal en los últimos 10 proyectos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque llegan los partidos políticos, por ejemplo, o porque llega un gobierno específico, o porque llega un grupo de interés específico en la comunidad, les presenta un proyecto y se termina su gestión o se termina su trabajo y entonces les abandonan y entonces el proyecto fracasa. Y la gente se cansa y la gente ya no quiere llevar a cabo más proyectos. Por eso es importante, cuando contextualicemos el proyecto, ver cuáles son los proyectos anteriores en el mismo grupo de beneficiarios. Estos dos nos van a llevar al tercero, que es el establecimiento de objetivos. Es decir, nos va a permitir relacionar a cada problema una solución. Hay que ver cuál es el tipo de intervención social, cuál es el tipo de acción social que vamos a llevar a cabo. Hay que definirla en este momento del proyecto, en esta etapa del proyecto, precisamente a partir de cada uno de los problemas, del problema grande que tratamos de combatir y de los problemas que le dan origen y de los problemas que son causa de este, hay que definir el tipo de intervención o intervenciones sociales en cada uno de ellos justamente en este momento. Y entonces cuantificamos los objetivos en metas. Si estamos diciendo en la descripción o en el diagnóstico de la problemática, estamos diciendo que una de tantas mujeres sufre cáncer de mama entre tal edad y que es tal número de causa de muerte y que esto significa, ¿no? Con números fríos y tal, pues tendremos también que cuantificar, bueno, de esto esperamos disminuir en un tanto por ciento en una comunidad específica, y esto en cualquier tipo de proyecto. Y por supuesto que sean objetivos viables. Si los objetivos nos damos cuenta en esta etapa del proyecto que no se van a poder llevar a cabo, porque no son alcanzables, no son viables, entonces yo les diría que es buen momento para replantearse todo el proyecto o incluso el llevar a cabo ese proyecto. Aunque nos suela muchísimo, pero a veces hay que hacerlo. A veces yo he visto instituciones, he visto personas que se lanzan a hacer proyectos, déjenme decirlo así, con todo respeto, por necedad. Es decir, a veces nos lanzamos a hacer proyectos porque queremos hacer el proyecto y porque estamos convencidos, aunque todo lo de afuera nos esté diciendo que no va a funcionar, ¿no? Y entonces ocurre pues lo que tiene que ocurrir, que no funciona el proyecto, ¿no? En algunos casos sí, afortunada y quizás hasta milagrosamente, o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí se resuelven o sí tienen resultados, pero pues si todo nos está indicando que no, pues yo creo que sí tenemos que considerar que a lo mejor no, ¿no? Que a lo mejor no, claro, después de un análisis, o a lo mejor hay que ajustar las metodologías, o a lo mejor hay que hacer primero proyectos en problemáticas causa antes de entrar al que queríamos hacer de origen, ¿no? Porque muchos de los motivos por el fracaso de los proyectos, y esto, por ejemplo, se los pueden remarcar muchísimas de las instituciones donantes. O sea, tú pregúntale a una institución donante, como tenemos, por ejemplo, en las IAP, tenemos instituciones prendarias y donantes, hay un rubro que se llama así, o en las llamadas fundaciones de segundo piso, ya sean IAPs o ACES o nacionales o internacionales, ¿no? Tú pregúntales cuántos de los proyectos realmente se han realizado de manera exitosa. Y aunque nosotros creamos y seamos muy optimistas y digamos que todo se puede y que con amor, mucho corazón y todas las ganas del mundo y todo el esfuerzo y mucho compañerismo y mucho trabajo en equipo sí se puede llevar a cabo, la verdad, la realidad es que si nosotros les preguntamos a las instituciones donantes, nos van a decir que un altísimo porcentaje, incluso a veces más de la mitad, si no es que en general más de la mitad de los proyectos, no alcanzan los objetivos que se plantearon inicialmente, y muchos de ellos es por la falta de viabilidad de los mismos, o bien porque no los han especificado de manera clara. Cuando hablamos de claridad, queremos hablar de que cualquiera los pueda entender, así de sencillo. Es decir, que verdaderamente cualquiera los puede entender, incluso cualquiera los pueda medir, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta en torno al punto anterior por parte de Montserrat Gabriela. Nos pregunta, ¿nos podría hablar sobre algunas herramientas para poder conocer el contexto social? En mi organización utilizamos claramente investigación y el diagnóstico participativo, pero ¿qué otras herramientas existen que profesionalicen mejor los proyectos sociales? Pues mira, sí hay muchos y vamos a hacer lo que sigue porque en realidad eso es tema para otro curso y es un tema que tengo desarrollado y es un tema que nos va a llevar, efectivamente hay diagnósticos o planeaciones participativas, efectivamente hay análisis contextuales, hay análisis de causas, árboles de decisiones,
en fin, hay diferentes metodologías o diferentes sistemas que se utilizan para ello. Una de ellas es el de la planeación estratégica. Por ejemplo, en el tema, cuando se hace un tema, es un proyecto interno de una institución, pues la planeación estratégica es una de esas herramientas. Cuando es externo, un análisis sectorial o un análisis de carácter regional, cuando son proyectos comunitarios, etcétera. Entonces, yo prometo próximamente dar este curso, porque si no, ahora nos alargaría muchísimo y la verdad es que nos quedan poquitos minutos para el siguiente número de láminas. Pero espero con esto dar por lo menos un panorama amplio. ¿Alguna otra cosa, Dan? No, ninguna. Solamente aclara Francisco Rosas que el diagnóstico podría ser el diagnóstico comunitario participativo o DCP. Exacto, ese es uno. Por ejemplo, esa es una herramienta. Hay muchos, es que hay muchas herramientas y hay tantas herramientas. Es más, cada institución o cada organización o cada proyecto va generando nuevas herramientas en tanto que los va tropicalizando o adaptando, ¿no? Hay algunas generales, pero pues está como, por ejemplo, cuando se hace el análisis externo o el análisis, ¿no? Algunos le llaman, por ejemplo, a esta parte del FODA, análisis externo, o algunos le llaman análisis PEST, es decir, análisis político, económico, social y tecnológico. No importa cómo le llamemos, lo importante es que vaya a estos, ¿no? Los diagnósticos comunitarios participativos son aquellos que hacemos para proyectos comunitarios y en los cuales hacemos o invitamos a las personas que van a ser usuarias y a personas que viven con ellas en su entorno a que opinen y a que sean colaboradores también en el diseño del proyecto y no solo participen en la ejecución. Sí, serían todos los comentarios hasta ahora. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora del siguiente paso en las etapas, que es llevar a cabo los planes de trabajo. Estos se llevan a cabo pues, prácticamente como cualquier plan de trabajo en un proceso de planeación, llámenle como quieran al proceso de planeación, y con la metodología que ustedes utilicen, ya sea la famosa escuela del diseño tradicional, ¿no? Aquella de misión, ¿no? U otras que se han ido generando. Hay cientos, hay miles de ellas, ¿no? Pero lo importante es que todas tienen en común, ¿no? Más o menos los mismos elementos, y todas tienen en común que un plan de trabajo se entiende como esa descripción o como ese listado de actividades específicas que se van a realizar para el cumplimiento de los objetivos con la meta que se ha establecido. La meta entendiéndola como la cuantificación del objetivo. Ojo, hay metodologías en las cuales se cambia, se invierte la denominación de meta y objetivo, y la meta es lo que queremos alcanzar y el objetivo es la cuantificación de la meta. Mientras que, por ejemplo, en las escuelas más clásicas, la escuela de Harvard o la escuela del diseño, se utiliza el objetivo como aquello que queremos lograr y la meta como la cuantificación del objetivo. O lo que es lo mismo, bajar de peso y cuántos kilos quieres bajar, ¿no? Llámale meta, llámale objetivo, pero tienes que tener ambas. No importa tanto el nombre. Como les digo, según sea la metodología que utilices, pues van a ser las denominaciones que vayas tú a utilizar. Cada acción hay que perfilarla en un plan de trabajo, eso es lo general en los planes de trabajo. Hay que decir cuál es la actividad específica que vas a llevar a cabo, quién es el responsable que va a llevar a cabo esa actividad, los recursos que va a necesitar para llevarla a cabo desde el diseño mismo del proyecto, un procedimiento por cada una, un plan de trabajo que no tiene más o menos claro un procedimiento para llevar a cabo las actividades, va a estar incompleto y va a ser muy vulnerable. Y sobre todo, a mí me parece que el responsable y el tiempo límite, y obviamente la definición de la actividad, pero el responsable, que esa es muy obvia, ¿no? Pero el responsable y el tiempo límite, a mí me parece que son, para efectos de la ejecución, son los más importantes y los que tenemos que tener con mucho mayor claridad en el diseño del proyecto, ¿no? Porque aquello que es de todos suele ser de nadie, ¿no? Entonces, si no ponemos un responsable para cada una de las actividades, pues, ¿no? Esto ocurre muchísimo, por ejemplo, y no quiero con esto tampoco señalar a nadie ni nada, es una realidad que he visto en las propias instituciones en las que yo he colaborado y en muchísimas instituciones, ¿no? Esto suele pasar mucho, por ejemplo, en los patronatos y en los consejos, ¿no? Tenemos muy buenas iniciativas, decimos vamos a llevar a cabo esto, vamos a hacer un evento de procuración de fondos o vamos a hacer no sé qué, ¿no? Y todo el mundo empieza a diseñar aquello, todo el mundo habla, pero al no poner responsable, llegamos a la siguiente reunión del patronato del consejo y entonces alguien se acuerda por ahí de la hora y media de la reunión del desayuno, ya que se acabaron de desayunar ahí los cereales y los huevitos, ¿no? Y entonces, oigan, ¿y se acuerdan que habíamos hablado así? ¿Y quién hizo algo? ¿No? Y el silencio sepulcral que hay alrededor de la reunión, porque en realidad como no pusimos un responsable, ¿no?
O a veces ponemos al responsable, pero no decimos cuándo, ¿no? Que es lo que yo llamo el síndrome de la negra. El síndrome de la negra es como el son de la negra, que todos los mexicanos conocemos, ¿no? Que es aquel de a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y eso hacemos también en muchas de nuestras planeaciones, ¿no? Decimos que sí lo vamos a hacer, pero al no poner un tiempo límite, pues entonces pueden eternizarse esos deseos o esos wishful thinkings, ¿no? Esos sueños o deseos, ¿no? Y hay que especificar aquello que llamamos método, metodología, ¿no? Que son las características distintivas, así lo podríamos definir, aquellas características distintivas que hacen que tu proyecto se distinga, ¿no? Principios distintivas, o que tu proyecto sea tu proyecto y no como los demás, ¿no? Esa metodología normalmente es cuando es el momento en el que nosotros podemos presentar una innovación, suele ser el plus, el valor agregado que nosotros damos a nuestros proyectos, y en el plan de trabajo tenemos que especificar muy bien la metodología. Me ha pasado muchísimas veces que uno se enfrenta, por ejemplo, al donante o a los líderes que vamos a involucrar en los proyectos y nos dicen, oye, pero es que esto ya lo hemos hecho muchas veces o esto ya lo he visto y la verdad es que el problema no se acaba o el problema se agrava o aquello no, aquello simplemente no tiene resultados. Y entonces un argumento que nosotros tenemos que tener muy claro es decir, bueno, porque los proyectos que se han llevado a cabo se han hecho bajo esta metodología y, por ejemplo, eso yo me acuerdo mucho de niños en situación de calle, de personas en situación de calle, específicamente menores en situación de calle o niños, niñas, adolescentes en situación de calle, en el cual a veces, ¿no? Las instituciones dicen, bueno, pues es que tenemos la institución, tenemos camas y las camas están vacías. Esto en la Ciudad de México es una realidad para muchísimas instituciones. Están las instituciones que trabajan, ¿no? Y no solo me refiero a la CIAP, me refiero también a asociaciones civiles y me refiero a proyectos que ni siquiera están constituidos, pero que tienen, por ejemplo, albergues para niños en situación, para menores, para niños, niñas, adolescentes en situación de calle. Y cuando las vas a visitar y esto resulta pues, que están pues a la mitad de su capacidad o a un cuarto de su capacidad, porque resulta que no les son atractivos porque tienen mayores ventajas o beneficios ese mismo grupo de personas trabajando en la calle. Eso es una cuestión que cuando he trabajado en ese tipo de proyectos me he enfrentado una y otra vez y los especialistas en esto no me dejarán mentir. Entonces, hay instituciones muy exitosas de la misma forma que incluyen o que diseñan dentro de su plan de trabajo una metodología que hace atractivo o que les da valores agregados a esas personas, a esos niños, niñas, adolescentes o a esas personas en situación de calle, les da algunos valores agregados que hacen que les sea atractivo estar en estas, ¿no? Porque no solo se trata de sacarlos de la situación de calle, lo cual para ellos no es forzosamente una ventaja tan evidente, tan objetiva como puede ser para nosotros, que eso es otro tema, ¿eh? Eso es un tema que nos daría para mucho tiempo y está imbuido cada una de las etapas del proyecto. Esto está de fondo, ¿no? Y es el tema de, no es lo mismo lo que para ti es importante en ese grupo de personas que para lo que el grupo de personas que van a ser usuarias o beneficiarias del proyecto es importante o es valioso. O sea, hay que evaluar constantemente y en cualquiera de las etapas, ¿no? En los objetivos, en la misma definición del problema social que da origen al proyecto, en el plan de trabajo, desde luego, en los resultados esperados, hay que evaluar si esos verdaderamente son valores con los que se identifica el grupo de usuarios, porque a lo mejor los usuarios quieren seguir en situación de calle o le ven más valor a vivir en situación de calle, ganar dinero solicitando en las esquinas, comer pizza y hamburguesas de McDonald's, que muchos de ellos lo hacen así, y poder tener libertad económica para comprar estupefacientes, por ejemplo, o para, pues, ¿no? Y a lo mejor ven ellos a las instituciones que trabajan o algunas instituciones que trabajan en esto como una cárcel donde les van a dar de comer, pues a lo mejor hay un caldo cocido que no les es atractivo, ¿no? Aunque para nosotros sea lo más sano, ¿no? O rábanos, ¿no? O no sé, digo, no, con esto no tengo nada en contra de los rábanos ni del caldo, al contrario, me encanta. Pero a lo que me refiero es que hay que pensar, hay que meterse en la mentalidad y de ahí es importantísimo el diagnóstico y la participación, ¿no? Y eso tiene que ver con los diagnósticos participativos de los que hablábamos hace rato y que ustedes me hicieron favor de mencionar. Luego vamos a hablar de la experiencia en el proyecto. En la experiencia en el proyecto se trata, como ya les decía yo en el inicio, de tratar de explicitar desde el mismo diseño del proyecto cuál es la experiencia que nosotros tenemos como institución o como grupo organizado en proyectos anteriores, en proyectos afines, aunque no tengan el mismo objetivo, los mismos objetivos,
pero proyectos que hemos trabajado con el mismo grupo de personas, por ejemplo, o con personas con la misma necesidad o la misma situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es? A veces la institución como tal o el grupo organizado no tiene experiencia en el proyecto, pero sí los responsables, sí las personas que vamos a tener como responsables. Porque esa es una pregunta que me suelen hacer mucho. Bueno, ¿y qué pasa cuando en mi institución o en mi organización no tenemos experiencia en proyectos? Bueno, pues consigue personas que tengan cierta responsabilidad en el proyecto, sean internas o externas, que sí te traigan y te aporten esa responsabilidad e inclúyela en tus argumentos de venta dentro del proyecto. Y desde luego la que decíamos que esta, puedo decirlo casi, bueno, vamos, no me gusta decir cifras, ¿no? Pero puedo decir que 8 de cada 10 proyectos que a mí me ha tocado leer en la vida, si no más, no cuentan con investigación en la materia. Es mi experiencia, a lo mejor mi experiencia no es la más objetiva, pero vamos, he leído alguna cantidad de proyectos y como les decía al inicio, desgraciadamente no solemos llevar a cabo esta investigación, que puede ser investigación de carácter documental o debe ser investigación de carácter documental, debe ser investigación testimonial y aquí vamos a tener mucho de este inicio del diagnóstico participativo, es decir, testimonios de las personas que se han beneficiado con proyectos semejantes, ¿no? O con proyectos afines o con el mismo grupo de personas beneficiarias o de personas usuarias. Esta investigación es fundamental cuando sobre todo no tenemos nosotros experiencia en los proyectos. No se trata de tener solo una, sino que ojalá pudiéramos tener pues todas, ¿no? Puede ser de proyectos afines o de proyectos semejantes, como ya lo he dicho. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En el chat no hay ninguna. ¿Alguna directa? Muy bien. Ahí me salieron unos libritos ahí al final que no había visto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a resultados esperados. En los resultados esperados estamos hablando de que nuestros resultados, para que nuestro proyecto sea exitoso y sobre todo sea vendible, debemos de presentarlos. Efectivamente, como decía, no es lo mismo resultado que impacto, no, sino el impacto es el vocabulario o la manera como vamos a presentar nuestros resultados. Y puede ser impacto individual, es decir, impacto en personas específicas, en familias, en comunidades, en avance de investigación, por ejemplo, aquellas instituciones que se dedican a la investigación, por ejemplo, de algún tema de salud, en el mejoramiento de alguna condición de vida o en el avance de influencia en políticas públicas, por ejemplo, cuando se trata de instituciones que se dedican a eso. Hay que referirse, cada resultado debe referirse, como ya lo habíamos mencionado, a problemas, a los problemas que habíamos puesto y a las soluciones, a los objetivos. Es decir, a cada problema, tanto el general como los particulares, ¿no? Que son los objetivos general y particulares precisamente, les vamos a poner un resultado esperado a cada uno de ellos. Por favor, llevemos a cabo desde el propio diseño, y esta es otra cosa que nos falla un montón, ¿no? Un análisis de costo-beneficio de las actividades, porque a veces hacemos números muy alegres. A veces hacemos proyecciones maravillosas, pero no pensamos en el costo real que nos va a tener eso. Y los costos no solo son en términos financieros, sino también, y son los mayores costos a veces que se nos presentan, son costos en tiempo. O sea, acuérdense que nuestro recurso más valioso y más escaso es el tiempo de las personas que trabajamos en los proyectos. Y entonces, si no llevamos análisis costo-beneficio de las actividades, entonces, pues no podemos desde el diseño del proyecto saber si el proyecto financieramente es viable o no. Para esto hay unas herramientas, no vamos a entrar a ellas el día de hoy aquí, porque va a haber un curso específico de ello que se les va a anunciar próximamente. No es propiamente el tema, es un tema en sí mismo y queremos darle la seriedad y el tiempo que le corresponde, que es el tema de los instrumentos financieros que vamos a utilizar, que los menciono nada más, son el presupuesto y el flujo de efectivo o el flujo de efectivo pro forma, que son los dos instrumentos básicos de la administración financiera de los resultados sociales. Uno de ellos es un retrato del proyecto en general y otro de ellos, ¿no? Que es el presupuesto, es decir, todos los ingresos, los egresos y la diferencia entre ellos que esperamos en todo el proyecto, y el flujo de efectivo, que no es otra cosa, sino el desglose de estos, ¿no? El desglose de estos en el tiempo. O sea, este es el retrato final, pero esto se va cumpliendo así cada semana o esto se va cumpliendo así cada mes o cada periodo lógico según sea la duración del proyecto. Y eso es lo que llamamos flujo de efectivo. Y por último está, y con esto terminamos, y nada más escuchamos sus preguntas, y estamos prácticamente a las 6 de la tarde, es decir, nos estamos
estamos llegando justamente al límite del proyecto, de la presentación. El tema de la evaluación y control, que ya le hemos hablado, yo creo que hemos abundado, no diría suficiente, porque yo creo que nunca se abunda suficiente en este tema, sobre todo en un tema tan delicado, tan importante y tan poco frecuente, o que se nos olvida tanto, ¿no? O que llevamos a cabo a veces de manera muy superficial o muy, pues, gratuita, ¿no? Que es el tema de la evaluación y control. La pregunta aquí fundamental y en términos generales es, desde que diseñas el proyecto, pregúntate cómo vamos a evaluar los resultados. Y aquí se tienen que especificar indicadores, todo tipo de indicadores, es decir, número de personas beneficiarias, en qué tiempos, ¿no? Es importante, así como el cómo vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, como ya lo decían ustedes mismos, ¿no? O sea, cuándo vamos a hacer estos cortes, cuándo vamos a hacer estos monitoreos, cuándo vamos y con qué herramientas, eso es otro tema importante, ¿no? ¿Qué herramientas de evaluación vamos a utilizar? Que esto también tiene que ver con el tema del monitoreo. O sea, ¿cuál va a ser el instrumento que yo utilice para evaluar? Se trata de identificar, como ya lo había dicho desde el principio, qué puede hacer, cuáles son aquellas cosas que pueden hacer variar los resultados que esperamos y qué vamos a hacer o qué pretendemos hacer o qué podemos llevar a cabo si las cosas no resultan como esperamos. Es decir, lo que llamamos un plan B, ¿no? Y esto hay que tenerlo desde el inicio del diseño del proyecto. Entonces, con esto hemos acabado las etapas de los proyectos. Dejo de compartir. Si quieren ustedes poner sus caras para los que quieran, para poder hacer las preguntas finales. Estamos justamente en tiempo de terminar. Empezamos pues prácticamente a tiempo, entonces pues pretendemos terminar lo más posible a tiempo. Entonces, no sé, ¿en el chat tenemos preguntas, Adán? Tenemos un comentario de Jimena Monterde. Bueno, Jimena está súper participativa. Espero, Jimena, que no vayas en carretera o así, ¿eh? A lo mejor, ok, muy bien. Sí, su comentario es, en proyectos incluso de instituciones de gobierno a los que se les inyecta muchísimo dinero, el diagnóstico lo quieren hacer cuando ya terminó el proyecto, para justificar solamente. Así es. Pero no solo en los públicos, no solo en gobierno. La verdad, en todos. O sea, esto es un vicio. Es un vicio y es un vicio terrible y es un vicio que además va a comprometer en buena medida los resultados. Este es uno de los principales factores que hace que nuestros proyectos no funcionen, desafortunadamente, y efectivamente apoyo lo que tú dices. También nos solicita Juana Bernal Reyes si puede proporcionarnos alguna bibliografía. Se las hacemos llegar con muchísimo gusto. En este momento, bueno, tengo aquí algunos libros. En este momento no los puse aquí en la presentación, pero sí los tengo en el documento que dio origen a la presentación. Con muchísimo gusto, a través del CECAPIS, a todos los que participaron, se los haremos llegar los demás días. Te pido, Adán, por favor, que me los recuerdes pues a la brevedad posible, al ratito, mañana, ¿no? O a Sergio Gómez, titular del CECAPIS, para que, por favor, les vaya a poder compartir esto. Hay varias bibliografías que está, hay alguna bibliografía que está efectivamente dirigida, ¿no? Dirigida específicamente a este tema. Por ejemplo, hay uno que se llama así tal cual, Elaboración de Proyectos Sociales, ¿no? Que está en español. Hay otros que están en inglés, como por ejemplo, alguna que se llama algo así como Dirección Efectiva de Proyectos, que es de la ¿cómo se llama? De la Fundación Drucker, de la Fundación Peter Drucker, que a mí me gusta mucho ¿no? esta definición. Entonces, pues bueno, yo les invitaría a que lo investiguen cuando se los hagamos llegar y me lo estoy anotando ya de todas formas, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta Gerardo López si nos puede brindar alguna definición de impacto y otra de resultados. Bueno, resultado es lo que esperamos, ¿no? Resultado es lo que se espera. Y el impacto social suele ser aquello como se mide el cambio. Es decir, es el mismo resultado en términos de cambio. Es decir, en cambio significativo, un cambio positivo que se logra en una problemática social. El impacto social se entiende como los efectos que se llevan a cabo cuando yo intervengo en una definición, ¿no? Por eso los resultados yo los puedo presentar en términos simplemente como, bueno, pues yo espero beneficiar a tantas personas, o bien yo espero beneficiar a estas personas con estos cambios específicos que vamos a medir de esta forma, y entonces estamos hablando
de un resultado en términos de impacto. Y esto va ligado, Gerardo, entiendo, a tu pregunta anterior de que no es lo mismo resultado que impacto. No, no lo es. La manera de traducir los resultados en términos de impacto, ¿no? Eso es otra cosa. Es decir, el impacto es una manera, cuando nosotros medimos el cambio antes y después de la intervención en el proyecto, es la manera de medir el resultado. ¿Algo más? Por el momento son todas, la gran mayoría son felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, estoy viendo, están llegando por ahí un montón. Les agradezco muchísimo, de verdad, su participación. En nombre de la Junta de Asistencia Privada, les invito a que sigan participando en estos cursos. Aunque yo estoy adentro de la Junta hoy, no crean que yo he acaparado todos los cursos. Como les digo, tenemos una oferta muy amplia de cursos. Tenemos, pues estamos llevando a cabo, quiero decirles que hemos tenido prácticamente casi 5,000 participantes en cursos este año contra 900 que hemos tenido el año pasado, por ejemplo. Fíjense ustedes esto lo que significa, ¿no? Que en tiempos de pandemia, ¿no? Hemos tenido muchísimos más participantes por parte de las instituciones. Les agradecemos, los felicitamos y para que vean que no todo es malo en los tiempos que corren, ¿no? Que hay ventajas y que hay oportunidades en situaciones como esta tan tremendas, ¿no? Entonces, pues les agradecemos y gracias por todos sus comentarios amabilísimos, por su atención, por su tiempo, que como les digo es lo más valioso que tienen, el que me lo brinden para poder hacer estas reflexiones. Yo sé que es poquito el tiempo, yo sé que nos gustaría profundizar muchísimo más. Les prometo que lo haremos en cursos posteriores, enfocándonos a temas específicos, ya sea conmigo o con especialistas en diferentes temas. Por ejemplo, el de impacto financiero lo vamos a tener ya, incluso está elaborado en términos de finanzas para no financieros. Entonces, pues yo espero que esto les sirva. Les vamos a hacer llegar la bibliografía, como les decía, que son 4 o 5 fuentes bibliográficas fundamentales, ¿no? Pero muchas de estas preguntas, ¿no? Muchas de esta exposición se ha basado, quiero decirles, independientemente de la bibliografía, se ha basado mucho también en las experiencias directas que me ha tocado vivir, en las experiencias indirectas de las instituciones con las cuales he trabajado a lo largo de estos años. Pues muy bien, pues en nombre de la Junta de Asistencia Privada, en nombre de nuestro presidente, Fernando Balzaretti, en nombre de la Dirección de Programas Asistenciales, el cual me honro hoy por hoy de titular, de presidir, en nombre de todo nuestro equipo, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero saludarles, quiero decirles que mucho ánimo, que no están solos, que en la Junta estamos para acompañarles, estamos para brindarles un servicio y para que lleven mejor a cabo su trabajo. Muchas gracias a todos, me despido, les dejo con su tiempo y saludos a todos los que me han saludado, que ya conozco, de verdad que muchas gracias y saludos muy afectuosos a todos. Me gustaría muchísimo estar en cada una de las instituciones de manera presencial, pero la verdad es que no podría, no solo por la contingencia, sino porque somos muchísimos, ¿no? Pero ya se podrá, no se preocupen, tenemos todavía un tiempito, ¿no? Entonces, muchas gracias y que les vaya bonito a todos. Gracias al equipo del CECAPIS. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Solamente recordarles que no olviden enviar sus fichas de inscripción firmadas al correo que voy a colocar a través del chat, que es jparedes@jap.org.mx. Esto es con fines para poder emitir sus fichas, sus constancias de participación. También les recordamos, por favor, contestar la evaluación de satisfacción que viene en el correo con la liga de enlace a este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, buenas tardes.